Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, pues ya sabes, como siempre, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Ya sabes que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando con el trabajo, Tauro. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral, ¿eh? Bueno. Los que sí estáis trabajando, llegan notificaciones de cambios dentro del trabajo. Me voy a extender un poquito más en los temas del trabajo y la economía, porque he visto muchos comentarios de la gente que me pide que me extienda un poquito más en esto, ¿eh? Y luego hay otros comentarios también, pues que la gente dice que no estoy hablando claro, entonces voy a ser lo más clara posible, sea lo que salga, ¿vale? Entonces, estos cambios, Tauro, yo te voy a decir que afectan a lo que tú estás ganando. Así que si vas a firmar algo dentro de estos cambios, que mires bien la letra pequeña y en qué te influye. ¿Qué te beneficia y qué te perjudica? Porque sí te perjudica en lo que vas a ganar a partir de ese cambio, ¿eh? Yo creo que ahora sí estoy siendo clara, ¿bien? Tauro, que no estáis trabajando. Vas a tener la llamada que tú quieres tener. La del exterior, la del cambio, la de esa posibilidad. Ahora, también te voy a decir una cosa, no te hagas ideas de voy a ganar esto en concreto. ¿Y por qué te digo que no te hagas ideas? Que no visualices. Porque quizás lo que tú te encuentres en ese lugar no es lo que tú has visualizado. Y quiero decir, no es lo que tú has visualizado relacionado con lo que vas a ganar. Y creo que estoy siendo clara. Tauro, que tenéis un negocio. Hay algo en lo que tú quieres hacer un cambio, que tiene que ver una persona que está en otro lugar. Si tú no quieres perder un dinero importante dentro de tu negocio, Tauro, quédate como estás. Quédate como estás. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Tauro, respecto a tu economía, te veo como en una lucha por un dinero que a ti se te debe, sobre todo los Tauro que tengáis hijos, ¿bien? Los que no tengáis hijos, un dinero que os corresponde. Los que tengáis hijos, dice que tú vas a recibir ese dinero antes de 3 meses, comienzas a recibir ese dinero, ¿bien? Los que no tengáis hijos y sea otro tipo de dinero, dice, hay una situación que va a terminar. O sea, tú vas a recibir un dinero y una situación que se termina. Los Tauro que estéis esperando recibir dinero por los temas con lo que trabajáis, dice, hay una calma por un lado, pero una preocupación por otro lado. La preocupación es de salidas de dinero. Y en 3 semanas podría haber una salida de dinero. Sí. Una salida con la que a lo mejor no contabas, pero no en este momento, o no en el momento en el cual se produce. ¿Bien?
Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, Tauro que estáis solteros. Tauro, yo te voy a decir una cosa, yo te veo muy pendiente o muy en un interrogante en tu vida con alguien del pasado. O sea, como que esto se ha quedado ahí en stand-by, ¿bien? Tauro, yo te tengo que decir, independientemente de esta persona del pasado haga su llamada de atención o no la haga, dice, ten en cuenta que vas a tener otra oportunidad que tú tendrás que decidir y que te va a costar trabajo decidir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Entra alguien con mucha fuerza en tu vida, con mucha conexión, dice, pero de repente te entra como el desgano, ¿no? El querer buscar cosas en esa persona para no seguir con la relación, ¿bien? Porque tú, de alguna forma, tienes ese interrogante del pasado, eso es lo que pasa aquí, ¿bien? Eso es lo que pasa aquí. Vamos a ver un poquito más de esta persona que sale aquí, con la cual tú vas a tener en un principio, muchísima conexión. Después de ese desgano que te viene, dice, tendrás que tomar una decisión. Aquí te veo en una situación de toma de decisiones difíciles, para ti, difíciles, pero que independientemente la decisión que tomes es buscando tu plenitud y tu felicidad. Ahora, vamos a ver qué persona te daría esa felicidad y esa plenitud. Tauro, solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí están aclarando un poquito, Tauro, que tú vas a estar como en comunicación con dos personas, ¿no? Dice, y te va a ser muy difícil tomar esa decisión. Aquí, bueno, dicen, esa persona del pasado está ahí. Y en este caso tengo que decir que si la persona del pasado está con alguien más, tengo que decir que ese alguien más pasa la historia. Vamos a ver la persona del pasado, si a ti te daría esa plenitud, como que te veo entre dos personas y no vas a saber muy bien qué camino tomar. Vamos a ver si la persona del pasado, que es por la que hay esa debilidad, y si lo dicen las cartas, vamos a ver si te aportaría esa plenitud que tú necesitas en una relación. ¿Bien? Vamos a ver una cosa.
¿Cuánto estás tú dispuesto a arriesgar aquí? Es que todo depende de eso, porque aquí dicen las cartas, sí, es una persona que te va a revivir esos sentimientos, pero si tú esperas cambios en lo familiar, porque ya hubo un problema, dice, prepárate porque no hay cambios. O si lo hay, son muy superficiales. Tauro. Entonces, si tu conflicto con esta persona, o en ese conflicto que hubo, forma parte la familia de esta persona, ahí está, ahí estará. ¿Bien? Así que ya es cuestión tuya que decidas. Con esos datos yo creo que tú puedes decidir. Si me preguntas si vas a ser totalmente feliz con esta persona en un futuro, mi respuesta es clara y es que no. Con la persona del pasado. Vamos a ver qué más. Tauro, solteros. Yo creo que es necesario que esto lo vivas de nuevo para tú cerrar la etapa, por lo que están diciendo las cartas. Esta vuelta estaba más que escrita entre vosotros. Y aunque deje a esa persona y tú veas un cambio aparentemente rotundo y súper bien y todo súper guay, dice, dale tiempo al tiempo, que vas a ir viendo cómo retrocedes en el tiempo, ni más ni menos, a vivir lo mismo que viviste en un pasado, o lo mismo o muy parecido. Bien, Tauro, sí que ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguir, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Bueno, ya se está viendo un poquito la luz aquí, en este intenso camino, largo camino. Largo camino, y voy a decir por qué se ha hecho largo el camino, porque habéis tenido ciertos inconvenientes exteriores, pero que han afectado a la relación, ¿no? Y aquí dicen que se ve como el final, ¿no? de este camino, como que se comienza a ver la luz. Hay muchas cosas que cambian en esta relación y son cosas positivas, ¿bien? Podríamos estar hasta pensando, jolín, mi pareja está cambiando y para bien. No es que esté cambiando, verdaderamente era así. Lo que pasa es que los problemas pues nos afectan a todo el mundo, al estado de ánimo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí en las cartas que este obstáculo, el que ha provocado ciertas acciones, ¿no? Que han hecho mecha o mella, mecha no, sino mella en la relación, dice como que este obstáculo ya está como comenzando lo que es ese fin, ¿no? Está comenzando ese fin y que está a punto de desaparecer. Entonces vosotros tendréis la oportunidad de plantearos muchas cosas de cara a futuro, de hacer cambios. Lo que pasa es que yo veo a uno de vosotros más lanzado a la hora de los cambios que el otro. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver esos cambios.
Tauro, casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que estáis realizando algo que se pidió en su momento. Dice que es muy importante para la relación, ¿vale? Es muy importante para la relación. Y también veo cómo en el tema de las decisiones que hemos hablado antes, dice cómo la indecisión de uno de los dos a la hora de dar pasos importantes en la relación de cara a futuro, dice, puede llegar a un punto, y esto yo quiero que lo tengáis claro, este punto de que puede hacer dudar a la otra parte de los sentimientos. Entonces, tienen que ser avances y cambios importantes para que la otra parte piense que no hay un sentimiento si no tomas esta decisión. Bien, entonces cuidado con eso. Con el tema de dejar las cosas para mañana, dejar no, ahora no, pues ya veremos, cuidado con esas cosas. Hablan del fin de una etapa de vuestra vida y es el fin de una etapa negativa. ¿Bien? Entiendo que no todos estáis en la misma situación, Tauro. Entiendo que no todos estáis así. Y esto va solo para los Tauro que hayan tenido como una especie de relación oculta o haya una relación oculta de por medio. Voy a hablar muy claro. Si se sigue con ciertas indecisiones, la parte que está oculta o que estaba oculta regresará y tendría mucho camino libre ahí. Ojo con esto. Hay un hombre aquí en vuestra historia, yo veo un hombre como que sus palabras, ¿no? Son como que tienen mucha fuerza a la hora de uno de los dos tomar decisiones, ¿no? Como que desestabiliza a uno de los dos o algo así. Vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Es el fin de una etapa y te voy a hablar del fin de esa etapa que a vosotros os ha estado obstaculizando. Y yo te voy a decir una cosa, Tauro, que podrían ser a partir de la segunda quincena de agosto el cambio. Es que me sale un cambio a partir de la segunda quincena de agosto. Dice, va a suceder algo que lo cambia todo y que os permite a vosotros también avanzar. Pero quiero hacer hincapié en lo que hemos hablado también, la falta de decisión en algunas cuestiones de la relación, ¿vale? Vamos a ver. Y aquí están confirmando el tema de la falta de decisión. Dice, si no decides ahora ciertas cosas en la relación, dice, algo oculto puede pasar, algo oculto, y aquí estamos hablando claramente, luego me decís que no hablo claro, que se pueden cruzar terceras personas, ¿eh? Y que pueden llegar a triunfar, así que cuidado con esto. Vamos a seguir, Tauro. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu
Tu mensaje especial del amor dice, si tú, Tauro, interiormente no tienes las cosas como bien puestas en su sitio, dice, todo triunfo que pueda pasar en tu vida también va a ser aparente. ¿Bien? Va a ser superficial, va a ser un espejismo. ¿Vale, Tauro? Ten en cuenta ese mensaje. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cuidado con los temas de huesos, artrosis, Tauro, que está marcando muchísimo, os veo muy cansados últimamente. Os veo muy cansados, hay que prestarle atención a ese cansancio extremo, para los que estéis con un cansancio extremo. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Tauro, seguimos con tu mensaje general. Vamos a ver. Tauro, y tu mensaje general. Dice, ¿quién decide aquí en tu vida cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que evolucionar, cómo tienes que equivocarte? ¿Quién decide esto, Tauro? ¿En quién te estás fijando? ¿En qué te estás fijando? Dicen. Es el momento de cerrar etapas de tu vida. Es el momento de sanar y es el momento de evolucionar, Tauro. Pierda quien pierda con tus decisiones. También te digo que cada uno toma sus decisiones para su bienestar. Y eso tiene que ser respetado siempre. Tauro, te voy a dar un número, el número 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, Tauro, y como siempre recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Tauro, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.